muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, viernes 27 de julio de este 2018, día de panel. Estamos en directo por la radio, por supuesto, y vamos a estar en nuestro streaming de televisión a partir de mañana al mediodía y nos puede buscar y ver si así lo estima. Le presento a nuestro panel, ya queridos y conocidos y conocidas amigas, Adriana Fontecilla, Hola. Bienvenida, psicóloga académica de nuestra Universidad de Chile, panelista inaugural de este programa. Sí, desde los principios de los principios. Que fue hace poco, en realidad. Y hasta que la muerte nos separe. En nuestro caso, yo encantado. Me caso contigo mañana. Vamos, entonces. Hasta que la muerte nos separe, Claro. eso es un poquitito exagerado. Pero que da diría para yo, todo, pues no, pues es la realidad. Ahí de verdad nos vamos a separar. Conversémoslo después. Después lo vemos. Pero de que me caso contigo al tiro, ni un problema. Cristian Pertusé, no me casaría contigo, pero No, yo también tampoco. soy amigo tuyo hasta que la muerte nos separe. Claro. Bienvenido, Cristian, un gusto como Buenas siempre. tardes. Cientista político, militante de Renovación Nacional. Así es. Marco Barraza, bienvenido, Marco, Hola. mucho gusto. No nos hagamos promesas de matrimonio ni nada, no es necesario. Vínculos tan perdurables, no. Ex Existiendo ministro. otras alternativas. No, menores. Alianzas políticas, eso son cortitas. Tengamos puntos en común en la Para, política. en la política también debería ser hasta que la muerte nos separe. Pero no quedaría ni una. Pues. Claro. Marco, militante del Partido Comunista, ex ministro del gobierno anterior. Bienvenidos los tres, muchas gracias, Hola, como gracias. siempre, por la gentileza de estar aquí. Oye, bueno, tuvimos el día miércoles, fue, ¿no? Sí, el miércoles en la noche la marcha sobre el tema del aborto libre y gratuito y seguro. Una marcha que yo creo que a muchos sorprendió por la masividad. Se calcula en un grupo, bueno, los cálculos de números siempre son súper antojadizos, pero fue masiva, no fue una marcha No, fue pequeñita. menor, fue importante. Y que termina con dos cuestiones que son bien preocupantes. Una, la agresión directa a 3 personas apuñaladas y una acción de un grupo que se denomina social nacionalista, que reparte vísceras, sangre por las calles y que hace una serie de amenazas bastante brutales y que le pone un tinte muy complejo a un tema que está ahí, que está abierto y que se inicia una discusión que obviamente no se va a detener, aunque no quiera el gobierno ponerla que al proyecto que se presenta no le dé la urgencia para que se debata rápido. El tema va a empezar. Empezó y no se detiene más. Es un marco que nos pone en temas nuevos, no tan nuevos, pero en temas que son acuciantes ya. Y por el otro lado, estas acciones que nos ponen en un clima de lo que se llama la violencia de odio, o los delitos de odio, que son bastante complejos y que empiezan a asomarse también, y que son parte de las sociedades de hoy. Mi querida Adriana, si este tema y otros que tú quieras conversar, aquí estamos. No, un poco acordarnos de que ya lo habíamos adelantado desde el momento en que en Argentina esto sucede y se despenaliza, ya estábamos claros que era un tema que necesitaba, venía. claro, cruzarse la cordillera y ya nos teníamos que poner a conversar de todas maneras. Y más allá de las violencias que se producen en las posibilidades de que la gente pueda expresar sus opiniones en la calle y demostrarlo al resto, me parece que eso es lo relevante, la cantidad de gente que va y que se presenta frente a una idea que, como siempre decimos, los políticos les quedó chico, o sea, rápidamente tenían 3 causales y la gente nuevamente sale y dice, bueno, pero faltó la causal, la más importante y la más trascendental, que tiene que ver con las opciones de las mujeres de tomar las decisiones finales con respecto a su maternidad, porque muchas veces cuando conversamos sobre el aborto nos quedamos un poco en la vida o la muerte, pero yo también siempre trato de pasar al segundo tema, que cómo es la vida a lo mejor de un niño que nace en un lugar donde no necesariamente fue deseado o que por circunstancias de la vida, ya sean económicas, ya sean políticas, ya sean incluso de guerra, sucede que vamos a tener que sustentar la vida de un chico en el fondo en situaciones que a lo mejor a pesar de que le demos la vida, yo siempre hablo desde la psicología, una cosa es la vida del cuerpo y la otra es la vida psíquica. Y entonces, si vamos a sostener la idea de que
abortar sería exterminar una vida, entonces también deberíamos preocuparnos de cómo vamos a sostener la vida del sujeto posterior a una vez de que hicimos la obligación de mantenerlo. Y eso creo que como es responsabilidad de la madre, finalmente la madre es la que va a sostener la historia de ese niño hacia adelante, creo que también tienen los derechos de poder decidir cómo lo van a hacer y si efectivamente lo quieren hacer para adelante. Entonces, darle la relevancia al tema de que efectivamente que haya muchas personas que crean que el aborto tiene que ser libre, disponible y que además debe ser con sustento del Estado. Me parece que es un derecho que podemos, sobre todo, ponerlo en conversación y que obviamente también existan personas que no estén de acuerdo, también lo puedan expresar, que se van a producir movimientos de violencia, lo vimos en matrimonios homosexuales, lo vamos a ver en millones de cosas más, pero lo más importante es que por lo menos ya nos demos cuenta que en este país los temas se ponen de conversación, la gente se siente que es libre de salir a la calle y a pesar de 2 actos de violencia yo creo que son cosas bien específica, no, todavía no lo logra asociar, a lo mejor ustedes me pueden ayudar, a lo mejor lo lograron encontrar, pero no estoy clara que haya sido que personas que estén en contra del aborto hayan acuchillado y bueno, obviamente personas que lo llevan a extremos casi artísticos, como tirar vísceras y cosas de ese tipo, bueno, pero esa también es su libertad de expresión y la manera en que ellos lo hacen. Solo para agregar el dato, la gente de este socialismo, no, social nacionalismo, Patriótico, nacional. sí, que fueron, ¿te acuerdas? Los mismos que aparecieron con unas camisetas con una especie de broma a los desaparecidos tirados al mar. Fueron las camisetas de la Caravana de la Muerte. La caravana. Helicópteros Pumas. Ese es fascismo. Exactamente. Sí. Ese es fascismo, no hay que ese grupo, subvalorarlo. pero ese que estuvo en el Existe. lanzamiento del movimiento de José Miguel. Estamos fregados, Sí. existe. Yo, es lo mismo que le podría decir entonces, pucha, el aborto. Bueno, existe. Entonces, Pero no son ellos ellos dicen que no tienen nada que ver con el apuñalamiento. no, yo también lo No, creo lo niegan. distinto. Sí, con retórica excluyente. Absolutamente, Sí. absolutamente. Que no estemos de acuerdo, yo... Sí. El sí. apuñalamiento no lo ha reivindicado nadie hasta el momento. Ahora ese grupo estuvo en el lanzamiento del movimiento de Cast, pero Cast los rechazó completamente, dijo que no los conocía ni los quería conocer. Yo estuve leyendo hoy día la declaración Marcos de una de las Barraza. jóvenes que fue apuñalada. Ah, yo también la leí, sí. Y ella, entre otras cosas, señala en su declaración que grupos de mujeres manifestantes fueron a detener a los encapuchados, que los encapuchados las agredieron con cuchilla y que Carabinero no hizo nada, observó el episodio. Bueno, primero hablaron de que era una riña Sí. entre Entonces, manifestantes. yo quiero plantear varias cosas. La primera, yo de verdad creo que el debate sobre el aborto y la posibilidad que exista aborto libre, seguro, gratuito como política pública y que se sustente en la no coacción de las libertades civiles de las mujeres, en buena medida es posible gracias a la ley de interrupción del embarazo, despenalización en 3 causales. Sí, claro. Uno no podría pensar en este movimiento social, y no solo en materia de libertades que tienen que ver con los derechos reproductivos plenos de las mujeres, si no lo sitúa en esa discusión que es previa. Entonces, el proyecto de ley, que hoy día es ley, que legisló la presidenta Bachelet, sin lugar a duda, ha generado un piso de discusión y una posibilidad cierta de que este debate se sustente sobre la base de mayorías que también apelan a aquello. Estaba leyendo en las encuestas que el orden del 50% está de acuerdo. Eso es bien interesante. ¿El 50% de la población? De la población. Yo vi otra Y que sigue siendo alto. Sí. Sí. Sigue siendo altísimo. Estamos hablando Yo de una te sociedad digo, que sí, sigue 40, siendo altísimo. Ahora, yo sí creo que la reacción del gobierno frente a esta agresión, en mi opinión, es muy tibia y pasiva. No se condice con la magnitud de la gravedad del hecho. Cuando José Antonio Kast fue agredido, que también es repudiable, el gobierno hizo un acto parafernálico tremendo. Y en este caso en particular, donde hay una manifestación de mujeres que están exigiendo derechos plenos, no se aprecia proactividad frente a un hecho de esa envergadura. Entonces, claramente, aquí creo que se está generando, y lo conversábamos la vez pasada, a propósito de los odios sociales que se están anidando en la sociedad, que tienen diferentes dimensiones. Una, esta retórica violentista que rechaza los derechos de las mujeres. No lo asocio directamente a lo encapuchado, pero tiene un componente que lo legitima. En segundo lugar,
el odio que existe hacia los migrantes uno tiene que también entenderlo en el plano de una cultura que se está generando, que busca legitimar la convivencia nacional en base al rechazo del otro. Y en tercer lugar, las quejas de los vecinos de Las Condes respecto de otros vecinos de Las Condes, pero de una condición socioeconómica menor, que tienen malos hábitos, que van a tender ropa en digamos, en los balcones. También es un tipo de odio social que es muy brutal, porque genera segregación, no genera conflictos en términos de disputas ideológicas, que son legítimas, sino que genera negación del otro. Y eso es lo más fregado. Y yo ahí veo a un gobierno que, lejos de atenuar esto, tiene conductas que lo acentúan. Su política respecto de los migrantes, mediante medidas administrativas donde discrimina a los haitianos en relación a otras personas de otras nacionalidades, es ilustrativo de aquello. Entonces, este es un problema muy fregado, o sea, estamos asistiendo así como la sociedad está cursando en transformaciones estructurales y con subjetividades que apelan a los derechos, en buena hora que así sea, también hay un polo de corte neofascista que también se está estructurando y que tiene expresión popular. Y eso hay que debatirlo. Cristian Pertucé. Tanto tema. A ver, voy a... Sí, hay varias capas del hay mismo varios- tema, varios, yo sí. diría. A ver, yo comparto con la Adriana principalmente en que nos puede gustar más, nos puede gustar menos. La contraposición al aborto es también una posición legítima, digamos. Pueden haber personas que estén en contra y no lo quieran como norma, ¿ya? Y yo creo que tenemos que aceptar. Eso tiene que ver con la diversidad que existe en un país como el nuestro. Ahora, sin duda, lo que es distinto, y yo creo que proviene de diferentes sectores, en términos de lo que hablaba Marcos de alguna manera, de esta cultura un poquitito del odio y de la violencia. O sea, el otro pasa a ser un enemigo más que una persona con la que se pueden tener posiciones diferentes. Yo creo que eso sí es peligroso y eso lo vemos en diferentes extremos. Yo creo que todos los extremos lo vemos como, no sé, en ciertas marchas, estos encapuchados que aparecen, los anarquistas, pueden ser de izquierda a derecha, fascistas o no fascistas. O sea, vemos que hay sectores en esta sociedad, como decía Marco, y comparto con él, que de alguna manera niegan la posibilidad del otro como un legítimo otro. Eso, sin duda, y eso lo hemos, desde el retorno a la democracia, lo hemos tratado de ir eliminando, y desafortunadamente, por diferentes razones, y ahí tendríamos que hacer quizás un análisis mucho más profundo, sí estamos viendo en diferentes partes, en diferentes focos, estas posiciones muy extremas que niegan al otro o que tratan de imponer sus visiones, inclusive a través de la violencia. Yo creo que, sin duda, eso hay que erradicarlo de alguna manera, y ahí yo creo que más que el debate es un tema cultural que tenemos que trabajar desde la educación. Ese me parece que es un punto, bueno, sorry que te supuesto, interrumpa, pues pero sí. Adriana Fuentes, que me sí. parece que ese sí es un punto, y yo por eso también hice así como que Marcos tiene razón, porque en el fondo, bueno, ¿quién es el encargado de atenuar ese tipo de cosas? Como bien dijiste tú, es un trabajo cultural, educacional que tenemos que hacer, y en este caso la persona, o sea, no es la persona, sino que es el gobierno que está, y en ese sentido tiene razón. Es que, No hemos a ver, salido, es no que- se ha escuchado una voz de atenuación al respecto. A ver, es que yo ahí voy en contra, porque voy a decir una cuestión súper fácil. El Pero, gobierno Cristian Pertusa, interpuso una querella y salió a criticar, o sea, súper fácil decir, y salió a criticar inmediatamente los No hechos. fue inmediato. ¿Ah? No fue inmediato. A ver, Marco, fue inmediato. O sea, yo vi hablar al intendente en la noche, ¿ya? Hablando de que esto no podía ser posible en cuanto se supo. Entonces, y además estableció una querella. O sea, es gratuito decir el gobierno no ha hecho nada. No, el gobierno ha hecho cosas. Uno lo va a ver desde su prisma, pero el gobierno ha hecho cosas. Pero yo creo, ahí, respecto del gobierno de turno, yo creo que esto no es una política de gobierno, y lo decía Marco, es una política pública con una política pública que tiene que trascender a los gobiernos, que tiene que impulsarse o sea, una cultura política que tiene que mantenerse, ¿ya? Y por eso yo digo, va desde la educación. O sea, cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos en la violencia, en el rechazo al otro, esto se va a mantener. O sea, pensemos que un gobierno tiene 4 años, hemos debatido si tiene que durar más. Claro, menos. Entonces, en 4 años,
temas culturales es súper difícil, y siendo súper sincero, después de una dictadura, 17 años, dura, atroz y todo el cuento, con violaciones de los derechos humanos, restablecer las confianzas inclusive fue difícil, y se empezó a generar una, podríamos decir, una nueva forma de convivencia social. Y hoy día, por movimientos extremos, por movimientos y ahí estoy de acuerdo con Marco y con la Adriana, con movimientos que no respetan la legitimidad de tener posiciones diversas, ¿ya? Que tratan de imponer sus propias verdades, inclusive a través del uso de la violencia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que atacar. Y ahí hay temas importantes. Creo que el gobierno, uno podrá decir mejor, el gobierno estableció además y puso una querella sobre el tema. Hasta donde yo entiendo, lo escuché no muy profundamente, vieron ciertos protocolos. Efectivamente, al parecer, y lo que decías tú, Felipe, al principio se pensó en una pelea entre manifestantes. Eso dijo Carabineros. Eso dijo Carabineros. Bueno, de hecho, hasta lo que dijo la niña que dio la entrevista, eran encapuchados, ¿cierto?, que estaban, digamos, dentro de la marcha, con los que se empezaron a enfrentar para que no fuera una marcha violenta, efectivamente, que era lo que querían preservar los manifestantes, porque eran mayoritariamente mujeres. Porque pero es un también tema habían muy hombres, importante, ¿ya? además. Entonces, ahí, y que desgraciadamente muchas de las movilizaciones, muchas de las manifestaciones terminan siendo ocupadas por grupos y que no tienen que ver necesariamente con los grupos que llaman a estas manifestaciones, tienden a ser ocupadas para hacer desmanes y hacer cosas, y son de alguna manera infiltradas, o sea, más ocupan, no quiero decir son infiltrados el movimiento ni la marcha, pero de alguna manera aprovechan ese contexto. Ese contexto, ¿cierto?, donde hay un permiso para movilizarse, para hacer desmanes y hacer otro tipo de violencia por violencia. Violencia por violencia. Y eso es preocupante. A ver, bueno, me quedé con 10.000 cosas. Pero seguimos. Marco. No, mira, yo básicamente lo Adriana. siguiente, yo soy una persona que ha marchado toda su vida. He marchado por el 11 de septiembre, he marchado por el Día del Trabajador, he marchado con las mujeres, he marchado con los estudiantes cuando fui presidente de la Federación de Estudiantes, he marchado siempre. Tengo cultura de derecho social. Es impresentable que Carabinero diga que esta fue una riña entre personas, una pendencia, y que el gobierno no declare una investigación frente al proceder de Carabineros, porque estamos hablando de mujeres marchando, exigiendo derechos que tienen que ver con su dignidad. Entonces, no resiste análisis aquello. Si yo cuando digo que el gobierno es pasivo y pusilánime frente a esto, no me refiero a una declaración más a una declaración menos, sino es a tomar acciones frente a un hecho de esa naturaleza. Ahora, lo que sí yo, y volviendo al tema de fondo, la sociedad está construyendo significados culturales que son distintos. En el Parlamento se presentó un proyecto de ley que es más transversal que otros proyectos de ley, que promueve el derecho a la eutanasia, y donde tenemos gente de distintos signos políticos. El debate sobre las libertades civiles, no quisiera llevarlo a libertades de primera generación, que para mi gusto son distinciones un poco complejas, habidas cuentas del concepto de ciudadanía y de política, pero es un debate que está en desarrollo. Y en ese sentido, lo que haga la autoridad de gobierno, lo que haga el Estado, lo que hagan los líderes políticos es clave a la hora de que esa discusión tenga un correlato directo en cómo lo entiende y cómo lo procesa la ciudadanía. Lo digo porque todavía uno escucha, yo el otro día estuve en una empresa dando una charla a propósito de inclusión para personas con discapacidad. Entonces yo hice la pregunta, ¿qué entiende usted por inclusión? Y alguien me dijo tolerar la diferencia. Eso de tolerar la diferencia es que yo tengo que aceptar algo que me desagrada. La persona en ningún caso es una persona violentista, sino que tiene que ver con construcción de relatos que el mundo político, el mundo social, las organizaciones sociales tienen que contribuir a que ese relato sea un relato que genere convivencia. Está muy tensionado esto. Yo ponía el ejemplo de Las Condes, de la Rotonda de Atenas, porque que familias que no tienen los mismos ingresos que las otras familias y que viven probablemente 7 cuadras más allá, sean tratados de mal vivir producto de sus ingresos, también tiene que ver con esto, porque tiene que ver con un tipo de relato social. Y ese relato social uno lo encuentra
tiene correlato en medidas administrativas, especialmente en el ámbito de los migrantes. Entonces hay una discusión que es mucho más de fondo, que tiene que ver esencialmente con cómo se está procesando las transformaciones del país. Y en ese caso en particular yo creo que al gobierno le cabe una responsabilidad mayor. Y esa responsabilidad esencialmente es poder transmitir a la ciudadanía una convivencia que sea democrática. Pero no lo veo que se dé con ese énfasis y con esa energía. Adriana. Sí, yo también cuando hablaba sobre si el gobierno, y cuando lo digo de turno, justamente no, lo estaba diciendo por eso, es como, no importa si estás de turno, tú tienes que accionar como gobierno, en el fondo, tienes que estar ahí. Yo, en ese sentido, claro, cuando dice, entonces salió a hablar la intendenta y se hacen acciones legales, bueno, yo creo que lo que esperamos es que efectivamente sea el presidente el que dé la opinión al respecto de estos temas. Así como a nosotros en este minuto, que somos realmente poco relevantes en comparación con el presidente de este país, venimos, nos sentamos, damos nuestra opinión y decimos en el fondo lo que nos parece frente a este tipo de situaciones. Yo creo que educar, uno de los puntos de educar es que justamente no sea la intendenta la que salga a decir esto, sino que cuál es la opinión del presidente de este país con respecto a violencia en las marchas, a partir de lo que decías tú, las marchas. En este gobierno marchar es positivo o es negativo, desde el punto de vista de que nosotros esperamos que la gente salga a la calle y pueda decir lo que tiene que decir. No, pues acá estamos hablando, yo por eso incluso no... Está bien siempre, pero terminamos siempre en lo administrativo, terminamos en dos cambios, en dos reglas más, dos reglas menos, y en el fondo lo que se pierde es el espíritu de lo que estamos conversando. Por eso me sonó muy bien, porque tiene que ver con la misma violencia. A discrepancia tuya, creo que esto del aborto no fue una idea solamente de la presidenta Bachelet, sino que venía un poco antes, venía desde... con Marco Barraza en ese caso. Sí, claro. No. Estoy valorando sí. que fue en el gobierno de ella. Sí, que se tomó, ahí sí, que se tomó y que se hizo. Yo en ese lucha sentido de las organizaciones de mujeres de décadas. Exacto, que tenía que ver con la violencia de mujeres. Pero y que venía nobleza desde obliga antes. a reconocer que la voluntad política en este caso fue fundamental. Exacto, obvio, eso es lo que estoy diciendo. Y esa es la voluntad política, yo también estoy de acuerdo contigo, que ahora yo no la veo, porque tenemos que buscarla queremos que la gente viva dentro de la misma comuna, en viviendas sociales y en viviendas que tienen alto costo. Queremos hacer parques comunes, creemos que en el fondo a lo mejor una vivienda social con un edificio puede ser distinto, pero el parque es común. Las canchas de fútbol deben ser comunes. ¿Cuál es la diferencia con que tú cuelgues la ropa en un lugar o no? Y yo de eso no he escuchado nada. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, también con respecto a los inmigrantes, ¿qué queremos? ¿Queremos inmigrantes? ¿No queremos inmigrantes? Esta discusión que se produjo hace poco sobre el bono marzo. Que entonces resulta que hay gente que va a venir y que se va a ir, entonces van a recibir el bono, etcétera, etcétera. Pero si eso es una falacia. Pero es que la ley en sí misma establece una antigüedad de 5 años. Exacto, y además en el fondo es súper fácil descubrir qué persona tiene cotizaciones y quién no tiene cotizaciones, y te digo que en este minuto, personalmente, me toca trabajar con muchos inmigrantes, aportan mucho más que las personas con las otras que me toca trabajar, que son registro social de hogares de menos del 30%, donde no hay cotizaciones, donde efectivamente en el fondo el FONASA se hace un aporte común de todos los ciudadanos. Entonces, me encantaría escuchar el discurso que hay detrás. Yo de hecho te iba a decir hoy día que lo que me estaba faltando es que últimamente no he escuchado para dónde... Yo les voy a proponer un ¿En qué estamos trabajando? En la segunda parte les quiero proponer un punto que se hace, creo, se puede hacer cargo de eso. Cristiana. A ver, yo creo que Cristian hay algunos estereotipos. Hay varias cosas Sí, girando, pero varios sí. estereotipos. A ver, decir que los vecinos de Las Condes se oponen a que otros, no. Fue un grupo, Marcos, fue un grupo de personas, porque después también hubo otro grupo de personas que fue apoyar. Entonces, vuelvo al punto, hay un punto de... entonces, decir los vecinos de Las Condes, no. Hubo un grupo, uno lo puede decir positivo o negativo, se quiso manifestar sobre una situación que sale, y ojo con eso, sale apoyado y sale, además el subsidio a ser entregado por el Ministerio de Vivienda, sale apoyado por el Ministro de Vivienda. Sí. O sea, aquí el Ministro de Vivienda tuvo una actuación fundamental. Cristian, ¿te puedo hacer un punto? Pero dos segundos. Hizo una acción fundamental en términos porque el subsidio lo va a entregar el Ministerio, no lo va a entregar la municipalidad. Claro, no. ¿Ya? Entonces, ahí yo creo que decir que, en definitiva, la autoridad ha estado alejada, no, ahí hay un punto, y dentro de las políticas de inclusión justamente está la recuperación de barrios,
los barrios más inclusivos, ¿ya? Y donde hay, sobre todo, recuperar varios barrios al interior de lo que podríamos decirle la conurbación céntrica y no seguir sacando a las personas que necesitan vivienda, y desde ahí hay una política que ha implementado este gobierno. Después, respecto un poquitito de lo que decía, de que salió la intendente hablando, recordemos que cada autoridad tiene ciertas funciones, y como no lo hizo en su momento el anterior gobierno, ni el anterior del anterior, que bueno, es el mismo de ahora, ni el anterior del anterior, que era el mismo que estuvo recién, ni anteriormente, ¿ya? Que era más o menos parecido. Claro, que era más o menos parecido. O sea, en términos generales, quienes establecen, por normativa vigente, además, quienes establecen y quienes deben dar los permisos y quienes deben accionar esto, es el intendente en este caso. Sí, pero no Entonces, nos olvidemos del carabinero de La Pintana que el presidente Piñera terminó adentro del hospital. ¿Te das cuenta? Es un tema simbólico, a eso me estoy refiriendo, ¿me entendí? O sea, para eso sí. Y para esto, no. Yo encuentro que debería haber ido al hospital a ver a las chicas que la acuchillaron. Pero mira, a lo mejor te encuentro toda la razón, pero solamente un punto. A lo mejor tú también vas donde a lo mejor te van a recibir bien. No sabes cómo lo van a recibir ahí. ¿Me entiendes? O sea, ahí también hay una cuestión de autoridad, ¿me entendís? Respecto de un funcionario público. Ahí estamos hablando de un funcionario público que fue... Yo discrepo de eso, ese es presidente de todos los chilenos, no de unos Estoy de pocos. acuerdo, pero tú no vas a ir, la presidenta no iba donde no le iban a recibir bien, Marco. Nosotros O sea, fuimos en comunidades indígenas que fueron afectadas por circunstancias de carabineros a hacernos presentes pese al rechazo de las personas. Porque lo que corresponde y lo que... como ha ido el ministro de Interior actualmente, como ha ido Lo que corresponde en estos ministro casos actual de es Desarrollo Social, precisamente tener la comunidades. responsabilidad de apersonarse frente a una comunidad que ha sido vulnerada. El otro a una día el persona. presidente, claro, el otro día el presidente estuvo con una persona que estuvo detenida, un mapuche que estuvo detenido y no tuvo problema. Tenemos que ir a la pausa. ¿Qué Hay un vamos? punto- Así. a ver, démonos 30 segundos cada uno más para cerrar este punto. No, yo lo regalo. Y los regalos, ya. 30 y 30, Marco y Cristian, porque... Pero en la segunda parte yo creo que mira, vamos a volver lo de que alguna quiero- manera. Eso, Marco. Más que Marco volver Barraza. sobre lo mismo, yo quiero plantear algo. Mira, el programa de integración de viviendas de sectores vulnerables con sectores medios es un programa que se inició en el gobierno de la presidenta Bachelet y que tiene un impacto de 40.000 viviendas. Yo lo vi en terreno, en las diferentes regiones del país. En buena hora que Las Condes lo adopte. No tengo ningún reparo sobre aquello y es bueno. Mi punto es que, y corrijo, efectivamente, es un grupo de vecinos, no son todos los vecinos los que salieron a manifestarse en contra. Lo que a mí sí me disgusta es que los medios no conceptualicen lo que corresponde frente al Ese problema. Dejo los 30 segundos usted para que se defienda como Porque, medio. lo voy a decir, porque yo vi en un programa de televisión al representante de aquellos vecinos que maltrataban verbalmente a esos pobladores, y la reacción de los periodistas es, bueno, es una reacción emocional, y nunca dijeron clasismo, porque eso es clasismo. Entonces, que ya no me- es que, no, es que, No, lo para que pasa es que yo estoy de para que el acuerdo, debate o sea, sea completo, sí, por cierto. tiene que tener todas las dimensiones. Bueno, pero los Bueno, medios... quizás el gobierno es el que debe salir a decir eso es clasismo. A eso Eso es ese es el clasismo, punto. ese es el ¿Quién es punto. el que educa? ¿Quién es el que pone la ¿Por qué última los palabra? canales de televisión Ahora, están en manos de quienes están en manos? están problema... alineados No sé si completamente. nos podemos meter en eso. Obvio. Sí podemos, porque No, así a una intervención a ese nivel, como controlemos no, entonces po. los medios, No, no, po. po. Pero sí podemos salir a educar. O sea, Ya. el problema es que hoy día el gobierno concentra todo el PIB y concentra los medios. Y concentra... El PIB privado, el PIB estatal y los medios. Hoy día O sea, había una por- columna, fíjate, de entonces, Ron Fluider en La Tercera pidiendo privatizar TVN, ya. Ah, o sea... Sí. Pero tiene que ver con lo que les quiero proponer para la segunda parte. Hagamos una pausa, está muy entretenido este debate. Hagamos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo con Marcos Barraza, Cristian Pertusé y Adriana Fontecilla. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Adriana Fontecilla, Cristian Pertusé y Marcos Barraza. Mira, a propósito, yo este es un tema que me viene dando vuelta en la cabeza, como mis amigos me van a decir, y si te da vuelta en la cabeza es larga la vuelta, porque, y tienen toda la razón, pero que tiene que ver con lo siguiente, y tiene que ver con lo que estábamos discutiendo recién y por donde derivó en realidad la discusión del bloque anterior. Y es nuestra política. Cuando digo nuestra política, las instituciones, los actores de la política, ¿están en condiciones de discutir de verdad los temas de fondo de nuestro país que van más allá de los 4 años de cada periodo y de cada gobierno?
no es que estamos viviendo para obtener lo mínimo posible es decir, obtener lo máximo posible en rédito electoral con el electorado que tengamos para solo mantenernos en el poder en cada una de las etapas en que estoy y no arriesgar nada para enfrentar temas que son difíciles y que no se solucionan en 4 años. ¿Estamos haciendo política en ese sentido o solo estamos haciendo ejercicio de piernas para mantener los poderes que tenemos? Bueno, a ver, yo lo he hablado Cristian hartas Pertuse. veces en este programa y en otras partes. Yo creo que nosotros tenemos un problema de nuestra institucionalidad, de nuestro régimen político que nos tiene muy atados. Te puse la plataforma para... Absolutamente, mi estimado Felipe. Vamos, O sea, los parlamentaristas pero del mundo unido. absolutamente. O sea, nosotros tenemos un régimen presidencial extremo, donde además, dado, y que es bueno, digamos, no estoy diciendo me carga el régimen presidencial que tenemos, quiero partir por eso. Y tenemos un parlamento que tiene un cierto poder, ¿cierto? Pero que también se mueve erráticamente, creo yo, porque tiene que de alguna manera para muchos proyectos, para muchas iniciativas, tener el beneplácito de la presidencia de la República, sea cual sea esta. Entonces tenemos un sistema que es y sobre todo en sociedades diversas, ¿ya? En sociedades que son culturalmente más homogéneas, ¿ya? Los presidencialismos pueden dar resultados, ¿ya? Pero en sociedades tan diversas como las nuestras, toda la evidencia comparada muestra que necesitamos cambiar las instituciones. Porque es cierto, al final los actores políticos, ¿dónde se mueven? Entre las convicciones, que no dudo que las tengan, ya su gran mayoría, pero también Esa el es la gran duda mantenerse, que tenemos. el mantenerse en el poder. Y cuando ya el poder lo acomoda, es como un trabajo. O sea, cuando yo ya estoy como, me empiezo a rascar un poquitito la guata y me empiezo a quedar en eso. O sea, yo por eso la movilidad laboral es fundamental, porque si no uno se pone de frentón, se pone flojo, diría yo, ¿ya? Entonces, claro, los actores políticos hoy día se han ido acostumbrando, ¿cierto?, al sistema que existe, se mantienen de alguna manera en el poder, todos los actores, y aquí no estoy hablando de todos los actores, pero porque tenemos malas instituciones y no nos hemos sentado a hablar mayormente eso, o lo evadimos, dejémoslo para después. O sea, desde que uno está en esto, no, sí, lo discutiremos en el próximo gobierno, más adelante, y al final no hablamos nuestras instituciones. Creo que el sistema electoral que hicimos es un sistema, no quiero decir que era mejor el binominal, pero es un mal sistema también, es un sistema súper arreglado. Vamos a tener ahora elecciones de los que son actuales intendentes, que igual va a quedar la figura del intendente, pero los gobernadores, que porque no, es que hay que elegirlo, es un desastre, ¿ya? O sea, tenemos una cantidad tenemos una institucionalidad súper débil. Y yo creo que eso es lo que tenemos que enfrentar efectivamente, porque a partir de esa misma institucionalidad, políticas públicas de largo plazo, de largo aliento, donde donde independiente de los cambios se tenga una visión país, es mucho más fácil. Y Marco Barraza. distintamente de la orientación de lo que plantea Cristian, hacia dónde debe transitar la sociedad, él identifica núcleos centrales de una nueva constitución. O sea, en estricto rigor usted está por una nueva constitución. No, todo. Esto ya yo no tengo ningún problema. Lo digo porque Me da lo hablar mismo. sobre si el régimen es presidencial, semipresidencial o parlamentario es un debate constitucional esencialmente. El problema de la descentralización y esencialmente del desarrollo de las regiones es un debate esencial para el país, donde ahí la atención va a ser en dónde se traspasa poder. El traspaso de competencias que quedó asegurado en la administración anterior, en nuestro gobierno, hubo traspaso de competencias, pero no es suficiente, si lo quiero plantear correctamente. Y eso va a movilizar una tensión desde el mundo social, hablo desde el ciudadano. El que ha estado en región sabe que la gente quiere procesos de descentralización. Y eso va a trasladar la presión que va hacia el Congreso también hacia los espacios regionales. Son discusiones efectivamente que apuntan a un tipo de orden constitucional distinto, que no es el que hoy día pueda esta Constitución resguardar. Ahora, remitiéndome a la pregunta inicial, en el sentido, si es posible dar un debate, si se quiere, pleno, en condiciones, digamos, de responsabilidad país, pensando en el largo plazo, mientras no existan medios de comunicaciones plurales que permitan visibilizar e identificar
ideas diversas, es muy difícil que ese debate se dé. Hace un ratito, cuando estábamos hablando en el bloque anterior, en relación, yo puse el punto sobre los medios, es precisamente porque si los medios solo aseguran pensamiento único, que es un dato de realidad, los medios no posibilitan expresiones diversas, obviamente que espacios como el Congreso, la política, se readecúa y se va readecuando permanentemente en función de la posibilidad que otorgan esos medios. Entonces, las disrupciones discursivas, cuando uno quiere romper con una idea preestablecida, tienen costos. Y los debates de fondo se van postergando. Entonces, no es un problema solo de voluntad de los actores políticos, que la existen muchos, sino que también de las condiciones para esta discusión. O sea, Chile requiere de una ley de medios que asegure pluralismo. No es posible pensar en un canal público que tenga que estar compitiendo en condiciones de mercado sin que el Estado intervenga. Y ese criterio bien vale para otros sectores de la vida pública. Adriana, Cristian. Adriana Fontecilla. Nosotros que somos de la ciudadanía pura, pero no militamos en nada. Exacto, es que hay por varios. ahora. Yo de reivindicar la militancia política. Está muy bien, ¿no? Yo de toda la vida, en eso coincidimos. Oye, Barraza le está traspasando la culpa a los periodistas. Sí, yo No, de hecho... no, yo voy a hablar al tiro es de los que- ninguna No, manera. los medios tienen una gran culpa, pero, O sea, yo no se pero la el atribuyo punto a de la los periodistas. voluntad, que tú lo haces también, Marco, y perdón que me meta por un Sí. segundo. Tú lo haces, pero yo creo que los medios, y estoy en general de acuerdo de que tiene que haber una lógica de pluralidad muchísimo mayor que la que tenemos hoy día, sin duda. Y que es un problema de institucionalidad. Sin duda, sin duda. Es un problema que de la sociedad por lo menos, digamos. Pero mi duda, y un poco la pregunta, ¿hay de verdad en la estructura política, institucional y del orden de los partidos y de voluntad política hoy día, capacidad de este sistema de enfrentar los problemas de largo plazo? Esa es como la duda que a mí me queda dando vueltas hace mucho tiempo. Sí, y Adriana, claro, Fontecilla. y yo incluso, a pesar de que sí encuentro que no hay mucha pluralidad en los medios y que en el fondo además estamos como, si uno efectivamente se informara a través de los medios ya tendríamos una sola posición, creo yo, política y cultural y por lo tanto no se hace a través de eso. Quiero volver también a discusiones que hemos tenido anteriormente, que la institucionalización o la institucionalidad me parece... Y por eso yo dije frente al cambio de constitución sí, pero tampoco un cambio de constitución donde, por ejemplo, regule este caso los medios, sino que me parece que el cambio de constitución y la forma de expresión tiene que ver en cómo uno capta lo que ciudadanamente está en la calle. No me parece que a través de un medio entonces nosotros informemos al resto, sino que es cómo vamos a ser capaces de tomar, recabar, juntar, transformar, analizar y proponer, y eso es lo que yo echo de menos en este actual gobierno y también lo echaba de menos anteriormente. ¿Dónde está ese proceso que necesitamos donde por algo la gente marcha? No es como que la gente va y escribe un papel y dice, mire, sabe que yo tengo este problema, a mí me gustaría que ustedes me escucharan con respecto a esto le pasa no solamente a mí, sino que a toda mi comunidad. Somos, por ejemplo, de Las Condes y resulta que nos gustaría vivir en otro sector donde nos pusieron un mall adelante y no nos interesa, no nos están ofreciendo este nivel de plata, etcétera. ¿Dónde se están dando esas discusiones? Si la institucionalidad está permitiendo que se den esas... y si están llegando hacia algún lado. Entonces, me parece chico dejarle la pega a los medios, no decir que debemos tener a lo menos medios públicos que sean capaces de pensar en cómo entregar políticas o educaciones a largo plazo. Sí me parece que eso debería estar establecido, pero también soy muy de pensar de que cada medio dice lo que quiere, como cada persona expresa lo que le parece, son privados, van y se pagarán con lo que, o funcionarán a partir de lo que sí sea, pero sí, efectivamente, y yo lo veo, nuestra Constitución no nos está permitiendo llevar procesos democráticos a niveles mucho más pequeños, a niveles de ciudadanía, como lo decíamos la última vez. ¿Por qué hay que salir a la calle a gritar y no hay un espacio distinto? ¿Por qué tiene que haber violencia para poner una idea y no se da a través de un proceso que sea mucho más democrático y a lo mejor, bueno, por decir menos violento, pero Participativo. participativo? Y esa es la institucionalizarlo. palabra, ¿cachai? Cristian Pertusel. A ver, mira, rápido, yo creo, primero, respecto a los medios de comunicación,
yo no sé, tengo mis dudas todavía. Yo creo que hoy por hoy la demanda, en términos de los medios, y algo decía la Adriana, la demanda en términos de los medios de comunicación ya no es la demanda tradicional. O sea, para ser sincero, mi hijo y no es un cabro que ande, mi hijo es el que está metido en internet, el que está buscando temas, diversidad de recursos de información. O sea, yo soy el que me leo el diario, veo la tele, él está en otra. O sea, yo creo que de hecho pensar en los medios de comunicación con la estructura tradicional que teníamos de los medios de comunicación, estamos pensando en nosotros como consumidores de información. Yo creo que aquí, y es un debate, que es un debate más allá de decir vamos a permitir la pluralidad y cómo la permitimos y todo el cuento, yo creo que hoy día hay mucha pluralidad, pero está dado en otros medios que quienes somos los consumidores habituales, a lo mejor o tradicionales, ¿ya? Consumimos. Pero yo creo que hoy día el tema está en otra y yo creo que hay que pensar en eso. O sea, el otro día escuchaba cómo ya, por ejemplo, la participación del Mercurio, el New York Times, si había todo un análisis, es totalmente, está desapareciendo, ¿ya? Hoy día el tema de los canales de televisión, de los noticiarios centrales, ya no tienen las sintonías que tienen antes, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí, en ese tema, tenemos que, porque estamos habituados, y sobre todo los que estamos en estos debates, estamos habituados a lo mejor al consumo habitual de los medios de comunicación. Y yo, por lo menos en mi hijo, en las investigaciones que hace, yo cuando... Papá me decía, pero si eso es... no, eso es lo típico. Necesito otra información, ¿ya? Y respecto a la institucionalidad, y aquí lo dejo, yo creo que efectivamente nuestra institucionalidad, dado... Además, y no quiero, por favor, no quiero alargar los periodos, dado este régimen que dura 4 años y que tal, no quiero decir, no me gusta, no quiero decir ni reelección ni nada, pero es un régimen que no te permite una visión de largo plazo, ¿ya? Y obviamente tenemos que cambiar la institucionalidad y decía, estoy por la Constitución, si me da lo mismo, si tenemos que pensar, nos tenemos que sentar en muchos temas. No da lo mismo, pero... ¿Ah? O sea, no es que te opongas. No me opongo, lo que yo digo, tenemos que pensar la institucionalidad y veremos qué elementos, porque hay vamos a tener el debate desde las constituciones minimalistas, como me gustaría a mí, a las maximalistas, que tienen que poco menos controlar todos los medios en todos los ámbitos. Entonces, ahí vamos a tener un gran debate, pero sí a lo mejor una constitución donde nos pongamos de acuerdo en una institucionalidad que le va a permitir darle aire y debate justamente a la gran discusión a lo mejor que puede ser qué tipo de constitución queremos. Mira, Marco Barras. Más de un tema. Yo coincido con que el debate constitucional no es un debate baladí. Creo que es la neuralgia de lo que está pasando en Chile y en otros países de América Latina. Pero es normativo y precisamente, mira, la ley de interrupción del embarazo colisionó con el Tribunal Constitucional a propósito de esta Constitución. La ley de reforma laboral colisionó con el Tribunal Constitucional a propósito de esta Constitución. La ley de educación superior, Universidad del Estado y de gratuidad colisionó con el Tribunal Constitucional a propósito de esta Constitución. O sea, te puedo dar un sinnúmero de ejemplos. Cuando se discutió el plan Auge en el gobierno del presidente Lagos, el Tribunal Constitucional puso los cotos. Lo que yo quiero decir es que el que requiera la necesidad de una nueva Constitución es un problema de debate de fondo. Y también es de fondo el cómo se provee esa nueva Constitución, en términos de participación. Sí. Ahora, dicho eso, yo soy dueño de este celular. Y en este celular tengo un plan que me permite hablar lo que quiera y tener internet siempre. Y siempre me están llegando noticias de los diputados de la UDI y de las cosas que están haciendo en el Congreso, que me llegan desde la compañía, así como pequeñas noticias, imágenes de que presentaron un proyecto. Porque a mí me no lo voy a decir. Me llegan. Sea un problema de tecnología. ¿Saben lo que revisas? Te tienen claro, eso es. Así como el Mercurio. Y que todavía... te vendió el plan te tiene odio. No me refiero a eso. Me refiero a que efectivamente la información que uno mete está siendo utilizada por la compañía y ahí sí hay una regulación que quiero ser bien honesto. No creo que haya que ser ingenuo en este debate sobre el problema de libertades individuales y libertades colectivas. Creo que si uno lo mira desde esa manera, es buenismo. Creo que en esta discusión en particular, los medios de comunicación tradicionales, como es el Mercurio o otros grandes diarios de otros países, siguen siendo generadores de opinión. Y en Chile existen 2 grandes cadenas
que generan medios escritos y generan opinión. Curiosamente, el que recibe más avisaje, que es el Mercurio, es el menos comprado. Y ese no es un dato menor. En segundo lugar, sea a través de las redes, que es otro mecanismo creciente, por cierto, también tiene un nivel de coacción y control muy importante desde el punto de vista del pensamiento único. La gran moraleja de la campaña de Antonio Manuel López Obrador, estaba leyendo el otro día en un diario mexicano, es que la campaña la ganó frente a Televisa a través de las redes, con la comunidad organizada. Pero eso no es institucionalidad. La institucionalidad debe asegurarle a la comunidad la posibilidad de expresar su punto de vista. En mi opinión, una democracia sana es una democracia que no le deja a los medios de comunicación completamente al mercado. Así como el mercado tiene un rol, también lo tiene el Estado. Y el Estado en estos momentos, su rol es casi inexistente. Para asegurar pluralismo, se requiere acción del Estado. Nos queda un minuto para Adriana, un minuto para Cristian, Sí. y se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa y me da mucha pena porque iba tomando súper esto así, pero lo iba a desviar al ministro Varela, al ministro de Educación. Porque en el fondo, está bien los medios de comunicación, Vale. pero a mí personalmente creo que los lugares y los espacios donde se da la información a las distintas personas, ya sea a través de apoderados, ya sea a través de profesores, ya sea a través de directores, de dueños, etcétera, de todo, es a través de la educación. Entonces yo lo quería poner casi como un Piñericosas, pero ahora lo vamos a hacer como Varelicosas. Varelcosas. el tema del bingo. Suena como varicocele, eso es una cosa muy... El tema Oye, del bingo, porque el tema del bingo, a propósito de lo que yo estaba pidiendo, que era, necesitamos que se presente el gobierno o el presidente y que diga cuáles son las líneas y para dónde vamos. Cuando el presidente deja y lo toma como una anécdota el hecho de que su ministro crea que la educación es un tema que le compete a los que mandan al colegio a sus hijos, y no es algo que le compete al Estado ni al gobierno, estamos en graves problemas, porque justamente es a través de ese lugar donde, creo yo, se traspasa la información. Así nos bypaseamos los medios. El que quiere lee el Mercurio y el que quiere lee a La Tercera. Pero no puede ser que en el fondo en los colegios nos estén dando discusiones, lugares donde, espacios donde los padres puedan ir a discutir, donde en el fondo también se den ejercicios de democracia, donde dos personas que piensen distinto puedan llegar, puedan decir, puedan opinar y se llegue a una conclusión común, porque tenemos que armar comunidad. Entonces a mí me parece, a propósito de esto, me parece grave que en el fondo, detrás del tema del bingo, que lo toman como una broma, pero el bingo es muy significativo. Sí. Te está diciendo algo muy importante, y es cómo este gobierno toma el tema de la educación, y es lamentable porque en el fondo, por ejemplo, se lo deja a los medios. O sea, lo que el medio dice a través de ese lugar, ¿no? Que la gente escucha las noticias, o que la gente lea el diario, que se eduquen de esa manera. Y no es el lugar, y no se lo podemos dejar a los medios tampoco. Cristian Pertusé. Mira, yo, gracias a Dios, voy a hablar un poco desde mi hijo, lo que veo en mi hijo mayor. Mi hijo, el otro es muy chiquitito, pero es mi hijo mayor. Gracias a Dios, yo creo que la juventud está tomando, o sea, no está siendo programado desde los medios de comunicación en términos, y gracias a Dios yo creo que ahí tenemos otra juventud, y gracias a Dios en eso. Yo creo, y voy a tomarlo el ministro Varela, yo creo que fue un gran error y fue un gran problema. Creo que hay, sí, y lo quiero decir, o sea, no se puede decir como se dijo ni dónde hay, pero sí yo creo que en términos de educación también hubo un retroceso en términos o sea, yo creo que en el ámbito de la educación hay que hacer una gran reforma que va mucho más allá, y que desgraciadamente el gobierno pasado tampoco lo logró hacer en términos, por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar en Dalcahue, trabajando en un programa de desarrollo allá, cuando un profesor, y que no era claramente de centro derecha, conversé mucho con él, profesor muy antiguo, normalista, me dijo, uno de los grandes temas, y que me gusta la educación en el ámbito comunal, era que decía, cuando a mí se me llegaba en febrero, a finales de febrero, marzo, y tenía una ventana rota, no la podía arreglar porque tenía que pasar por la provincial, por la regional, para llegar a la Central Nacional de Abastecimiento, y el vidrio me llegaba en septiembre. La burocracia que se crea en eso. Y desde ahí creo que
efectivamente hemos tenido en algunos ámbitos retrocesos, volver a esta cosa un poquitito. Una cosa es los programas educacionales, lo que es, pero otro es la administración de lo cotidiano. Y creo que ahí tenemos un retroceso. Y creo que fue un error, pero creo que desgraciadamente tenemos problemas que no hemos enfrentado y nos ponemos de repente muy centralistas, ¿ya? Y otras veces muy tratamos de ir hacia la descentralización, que creo que no es efectiva en este país para nada. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema que tenemos que enfrentarlo mucho más fuerte y más allá, que creo que es un error y que Claro, creo que ha cometido el mucho... bingo no era la solución. No era la Marco solución de Barraza, ninguna manera. 30 segundos, Marco. Yo creo que no hay que echarle la culpa al empedrado. Hay un problema de burocracia, efectivamente, en la administración pública que es histórico, pero lo que es más importante son las prioridades políticas. En el gobierno de la presidenta Bachelet se invirtieron 145.000 millones en infraestructura en establecimientos escolares. El otro día estaba leyendo que reparar goteras, reparar vidrios, que no es infraestructura gruesa, es del orden de 160.000 millones de pesos. Esos son como 10 teletones de una sola vez. Las palabras del ministro Varela, en los hechos, no es un problema de inadecuación psicológica. Es desprecio por la educación pública. Sí. O sea, en el fondo, él lo que trasluce es que desprecia la educación pública ¿Por qué nombraron y a los Varela? sectores populares. Entonces, no es un problema de que el tipo sea deslenguado o que tenga incontinencia verbal o un tipo de inadecuación psicológica, ¿no? O sea, sencillamente su orientación ideológica es otra. No tiene que ver con la educación pública. Entonces, eso hay que tenerlo muy clarito para la discusión. Sí. Marco Barraza, militante del Partido Comunista, ex ministro de Estado en el gobierno anterior. Cristian Pertusé, cientista político, militante de Renovación Nacional. Muchas gracias, don Felipe. Querida Adriana Fontecilla, psicóloga, Gracias. académica de la Universidad de Chile. 1.000.000 de gracias, como siempre, por la gentileza de acompañarnos. Fue un gusto, ¿no? Igualmente. Un gusto también. Gracias. Ya, pues nos vamos, nos reencontramos el lunes. Agradezco a todo el equipo que hace posible que estemos en la radio y en nuestro streaming de televisión a partir de mañana en la tardecita. Mucho gusto, muchas gracias, buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes.